¿Cuál debería ser nuestro mayor deseo como cristianos? ¿Cuál debería de ser nuestro mayor deseo como creyentes en Jesucristo? Deberíamos nosotros de desear acumular riquezas y posesiones. Deberíamos centrarnos en disfrutar de una vida cómoda y sin problemas. Aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El título de lo que quiero compartir con ustedes es nuestro mayor deseo. Nuestro mayor deseo. En un mundo lleno de innumerables deseos y de distracciones, es fundamental reflexionar sobre cuál debe de ser nuestro mayor deseo como seguidores de Cristo. Tenemos que sentarnos y preguntarnos cuál debe de ser mi mayor deseo en esta vida. Tenemos que sentarnos y preguntarnos si los deseos que tenemos en el presente están en acorde con lo que la palabra de Dios nos enseña que debemos de desear. La Biblia proporciona una guía clara. ¿Qué clase de guía? Clara sobre lo que debemos anhelar y cómo ese deseo moldea nuestras vidas. Así es, lo que deseamos moldea en cómo actuamos. Lo que deseamos moldea en lo que más pensamos. Pero vamos a Tito, a la palabra de Dios. Tito en el Nuevo Testamento, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Y estaremos haciendo lectura en el verso 1 e inmediatamente leeremos del 11 al 15. Tito, capítulo 2, verso 1 y luego del 11 al 15. Esta porción de la palabra de Dios nos ayuda, dígale al que está al lado suyo, nos ayuda a comprender cómo la gracia de Dios nos lleva a vivir de una manera que se alinea con la voluntad de Dios. Tito 2, verso 1 y luego del 11 al 15. ¿Estamos ahí? Leo de la palabra de Dios. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Verso 11. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso. ¿Qué clase de día? En que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Deben enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan.
Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario. Así que no permitas que nadie ignore lo que dices. En Tito capítulo 2, verso 1, Pablo instruye a Tito. ¿Qué hace Pablo? Él instruye, él le enseña, él da dirección, él guía a Tito a promover un estilo de vida que se alinee con la sana doctrina. Esto prepara el escenario para los versículos siguientes, que revelan la gracia de Dios, revelan la gracia de Dios como fundamento para una vida piadosa. ¿Cuál es el fundamento de una vida piadosa? La gracia de Dios. ¿Cuál es el fundamento para una vida piadosa? La gracia de Dios. Muchas veces tratamos de ignorar esto. No sé si consciente o inconscientemente. No podemos vivir una vida piadosa, una vida que agrade a Dios, si no estamos en su gracia, si no estamos en Cristo. Los versículos 11 y 12 resaltan, ¿qué hacen? Resaltan que la gracia de Dios ha aparecido, ofreciendo Salvador a todos y enseñándonos a renunciar de la impiedad y de las pasiones mundanas. Estamos llamados, ¿cómo estamos? Llamados. ¿Cómo estamos? Llamados. Miren mis amados, todos los creyentes en Cristo estamos llamados. Que algunos nos hagamos los sordos, ya esa es otra historia y no es el tema de esta noche. El tema de esta noche es que todos estamos llamados a vivir una vida sobria, recta y piadosa. Si está escribiendo, escribió eso. Dios nos llama a todos los creyentes en Jesucristo a vivir una vida sobria, recta y piadosa. El versículo 13, se centra en nuestra máxima esperanza. Esto es lo que todo creyente debe de esperar con ansias. Esto es lo que todo creyente debe de anhelar ansiosamente. El regreso glorioso de Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos anhelar ansiosamente? El regreso glorioso de Jesucristo. Ese debe de ser nuestro mayor deseo. Finalmente, los versículos 14 y 15 nos recuerdan que el sacrificio de Cristo fue para purificarnos y hacernos celosos de buenas obras, subrayando así la importancia de vivir nuestra fe activamente. ¿Cómo debemos de vivir nuestra fe? Activamente. Del verso 11, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Obtenemos nuestra primera lección. Esta es nuestra primera lección. Si usted está tomando nota, por favor, tome nota de esto. Nuestra primera lección es: abraza la gracia de Dios. Abraza la gracia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Abrazar la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo. ¿Qué es la gracia de Dios? Un regalo. La gracia es un regalo de Dios que trae salvación a todos. ¿A quiénes trae salvación la gracia? A todos. La gracia de Dios no se gana con nuestras obras, sino que se otorga gratuitamente
por el amor y la misericordia de Dios. Hoy quiero animarles a todos y cada uno a que se detengan a reflexionar. Detengámonos a reflexionar. ¿Qué tenemos que hacer? Detenernos. Hay que pausar. Vivimos vidas muy aceleradas, muy agitadas, vivimos muy afanados. Y hay que detenerse a reflexionar, a pensar, a meditar sobre la gracia que hemos recibido. Mi amado hermano y hermana, detengámonos a meditar sobre la gracia que hemos recibido. Deténgase a meditar sobre la gracia que ha recibido y permita que la gracia de Dios que usted ha recibido a través de la fe en Cristo le motive. ¿Qué va a hacer la gracia de Dios? Motivarnos a vivir una vida que honre a Dios. Si usted no está viviendo una vida que honra a Dios, si usted está faltando en su compromiso a Dios, es necesario entonces detenerse, pausar sobre esa hermosa gracia que Dios nos ha otorgado a través de Cristo. Compartir el mensaje de gracia con otros, mis amados hermanos, enfatizando que la salvación está disponible a todos, es algo que nos ayuda a valorar, a apreciar y a crecer en la gracia de Dios. Pedro lo dice así: antes bien, creced en la gracia. Tenemos que proponernos, tenemos que trazarnos la meta de crecer en la gracia de Dios. Y compartir el mensaje de gracia contribuye a que nosotros crezcamos en esa gracia. Nuestra segunda lección la tomamos del verso 12. Verso 12, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Segunda lección: viva una vida piadosa. Vivamos una vida piadosa. Como receptores de la gracia de Dios, que somos receptores de la gracia de Dios. Todo creyente en Cristo es un recipiente, es una vasija, es un envase, es un vaso, es portador de la gracia de Dios. Y como receptores de la gracia de Dios, estamos llamados a rechazar. ¿A qué estamos llamados? Rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, eligiendo en cambio, tome nota, vivir con sabiduría. Y esta no es la mundana, no es la inteligencia de los hombres, es con la sabiduría que Dios nos imparte a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Estamos, mis amados hermanos y hermanas, llamados a vivir con justicia. A la luz de la palabra de Dios, Él nos indica qué es lo bueno que a Él le agrada. Y por último, estamos llamados, mis amados hermanos y hermanas, a vivir con devoción a Dios. O sea, a vivir comprometidos con Dios, a vivir comprometidos con su evangelio, a vivir comprometidos, dedicados a Él. Para ello, se hace necesario que evaluemos, o sea, que nos examinemos esas áreas de nuestra vida donde los deseos mundanos pueden estar influyéndonos.
pueden estar influyéndonos a romper nuestro compromiso con Dios, pueden estar influyendo en nuestro ánimo para la lectura de la palabra, en nuestro compromiso a hablarle a otros de Cristo, o en nuestro compromiso a permanecer en comunión con otros creyentes y a subestimar la asamblea de los santos. Entonces, evaluemos nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar nuestra vida. Miren, esa evaluación se hace a través de la lectura de la palabra de Dios. No hay otra fórmula, no hay otro medio. Por eso Satanás se empeña en que nosotros no leamos la Biblia. Entre menos la leamos, menos las posibilidades de que nosotros podamos evaluarnos y que Dios pueda examinarnos y corregirnos. Si hay algo que debemos de hacer es comprometernos a alejarnos de todas esas personas que son de mala influencia en nuestra vida. Comprometámonos a alejarnos de esas influencias y seguir un estilo de vida que refleje los valores de Dios. Nuestro compromiso debe de ser de imitar a todas aquellas personas que nos muestra la palabra de Dios, que vivieron en acorde a la voluntad de Dios. Una lección más que quiero hacer resaltar en el verso 13. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La tercera lección que sustraemos es la esperanza en el regreso de Cristo. La esperanza en el regreso de Cristo. Nuestro mayor deseo, y cuando digo nuestro es porque esto es asunto de todos. No debe de ser asunto de unos cuantos. Cuando digo nuestro, debe de ser algo que le estamos pasando a nuestros hijos. No es algo que debe de quedarse en nosotros. Nuestro mayor deseo debe de ser la anticipación del regreso de Cristo. ¿Cuál debe de ser nuestro mayor deseo? La anticipación, o sea, la espera. Todos debemos de estar esperando que Cristo regrese y que lo haga pronto. Con esto quiere decirle que todos debemos de estar exclamando: ven, Señor Jesús. Ese debe de ser nuestro mayor deseo, que nos llene de esperanza, que nos llene de motivación a vivir fielmente para Cristo. Permitamos, mis amados hermanos y hermanas, que la esperanza del regreso de Jesús nos inspire a permanecer firmes en nuestra fe, animados, constantes y comprometidos con el Señor a dar a conocer a otros el mensaje de las buenas nuevas de Dios. Si estamos exclamando, ven Señor Jesús, eso nos va a llevar a desear que otros nos acompañen en ese día glorioso en el cual la gloria de Cristo sea manifestada. Recordemos, ¿qué tenemos que hacer? Recordar. Recordémonos a nosotros mismos y a los demás periódicamente esta bendita esperanza, permitiendo que sea ella la que moldee nuestras prioridades y nuestras acciones.
Como creyentes en Jesucristo, comprometámonos a hacer de nuestro mayor deseo la anticipación del regreso de Cristo. Le pregunto una vez más, ¿cuál es su mayor deseo? Dejemos que esta esperanza transforme la forma en que vivimos diariamente, influyendo en nuestras acciones e interacciones con los demás. Mis amados hermanos, vivir con la esperanza de que Cristo puede aparecerse en cualquier momento a los esposos debe de motivarnos a amar a nuestras esposas de la manera como Cristo nos ha amado. Hermanas, vivir a la expectativa del regreso de Cristo debe de motivarles a amar a sus esposos de la misma manera como Cristo les ha amado. ¿Y cómo es la manera en que Cristo nos ha amado a todos, jóvenes y niños, siendo aún pecadores? Cristo en nosotros en ningún momento ha encontrado o se ha encontrado con una moneda de oro. Se encontró con un cajón lleno de trapos sucios. Y Él con su sangre preciosa los ha tomado y los ha lavado. Y gracias a ello todos nosotros podemos vestir ropas blancas. ¿Los oigo? Abracemos. ¿Qué tenemos que hacer? Abrazar la gracia de Dios. Vivamos una vida piadosa y esperemos ansiosamente el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. La gracia de Dios, mis amados amigos, ha aparecido trayendo salvación a todos los hombres por medio de Jesucristo. ¿Ha aceptado usted esa gracia? Permítame decirle, Jesucristo dio su vida para liberarnos del pecado y purificarnos como suyos. Ahora es el momento de arrepentirse de sus pecados y poner su confianza en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma. Él le ofrece el perdón de todos sus pecados. Él le ofrece la transformación de su vida. Él le ofrece la esperanza de la vida eterna. Confíe en Él como su Señor y su Salvador personal. Quiero invitarle en este momento a que se una conmigo a esta oración. Cierre sus ojos, por favor.